Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a leer y a comentar una conferencia dada por Krishnamurti en Bombay el 30 de enero de 1982, en la que habló acerca del miedo. Y comenzaba Krishnamurti de la siguiente manera. Vamos a considerar juntos la cuestión del miedo. ¿A quién le está hablando Krishnamurti? Evidentemente, le está hablando a una persona identificada con un cuerpo y una mente, le habla acerca de un sentimiento, podría decirse, que lo aqueja, porque aqueja a todo aquel identificado con un cuerpo y una mente que puede ser dañado, que cree que puede ser dañado. Algo muy interesante y característico de las charlas de Krishnamurti es que comenzaba muy desde abajo, muy desde la tierra, iba subiendo hasta el cielo, o muy desde la espuma en la orilla del océano, iba metiéndose cada vez a mayor profundidad, de una manera muy simple, por decir de alguna manera, amena, amigable, amistosa. Quizás no tan alineado con la tradición advaita, digamos, que es más lo que la línea de la que solemos hablar en estas transmisiones, en la que se va directamente a las profundidades del océano. Y esas profundidades son todo el océano y más allá del océano. Se comienza desde el cielo, desde un cielo que no puede ser llamado cielo, porque es más allá de todo cielo. Y se le dice a aquel temeroso, tú no puedes ser dañado, tú eres el cielo. Cambiemos un poco el lenguaje metafórico para decir, tú eres la pura conciencia que es y que puede ser realizada ahora mismo. En este silencio que es ahora mismo, es la conciencia que realmente somos. Y todo es en esta conciencia que somos. Eso es lo que es el mensaje que se suele transmitir directo, en la vía directa, en Advaita, en la tradición, digamos, no dual. Pero volviendo a Krishnamurti, sin dejar este silencio que no puede ser dejado, continuemos con Krishnamurti, que invitaba a considerar juntos, le dice, juntos. ¿Quiénes? ¿No? Continúa Krishnamurti. Pero antes de investigar eso, es decir, el miedo, pienso que deberíamos aprender el arte de escuchar. Permítame adelantarme, ¿no? ¿Cuál es ese oír, el verdadero oír?
es abrirse, es simplemente solo ser, ver, y en ese ver es un ver que no estamos hablando del ver físico, de la conciencia, en la que todo es oído, en la que todo es visto. Si logramos ese oír, ya hemos llegado al final. No hace falta que leamos nada. Nada de Krishnamurti. Nada de la Advaita. Ningún maestro. Nada de Buda. Nada de nada es necesario leer si ya somos aquello en lo que todo es. Ahora mismo, en este silencio que es ahora. Bueno, continuando con esta charla de Krishnamurti, seguía él de la siguiente manera, diciendo, ¿cómo escuchar? No solo al que les habla. Fíjense cómo Krishnamurti da por hecho que hay un alguien que le habla a otro alguien. Comenzaba muy desde abajo y cariñosamente tomaba de la mano a aquel que lo conduciría hacia su verdadero ser. A pesar de esta amabilidad de Krishnamurti, era extremadamente racional. Llegaba a la verdad a través de la razón, del pensamiento, un pensamiento filoso, profundo. Es una posibilidad. Todos los caminos pueden conducir hacia aquel lugar en el que ya estamos, aquí y ahora, en este ahora eterno. Continuaba Krishnamurti, no solo al que les habla, sino escuchar a esos cuervos, escuchar el ruido, escuchar nuestra música favorita. ¿Qué música? ¿Favorita de quién? ¿No? Pero bueno, Krishnamurti comenzaba muy despacio. Escuchar a nuestra esposa, a nuestro marido. Si nosotros realmente lográramos escuchar, seríamos uno con el uno y solo amaríamos. Continúa Krishnamurti. Porque en realidad no escuchamos a la gente, solo lo hacemos con indiferencia y llegamos a alguna clase de conclusión o buscamos explicaciones, pero jamás escuchamos de verdad lo que la otra persona está diciendo. Siempre traducimos lo que dicen los demás. Aquí, bueno, podría decirse que está proponiendo Krishnamurti la escucha como un método de meditación, ¿no? Realmente oír, no dejar que la mente enseguida ponga límites, diga
yo soy esto que oye aquello, que arme historias, conclusiones a partir de lo que se oye. Podría decir, se está proponiendo una medicación tántrica, ¿no? O podría decirse también en el budismo, ¿no? Todo es una oportunidad. Aquel que está en el mundo perdido, identificado con un cuerpo y una mente, y no ve que ya es aquello en lo que el cuerpo, la mente y el mundo es, puede utilizar el mundo sensible para solo ser, digamos, ¿no? Como un método meditativo. Pero bueno, continúa Krishnamurti. Mientras consideramos juntos el muy complejo problema del miedo, bueno, permítame, disculpen los incisos, pero cada momento es una oportunidad para volver a solo ser conscientes. Y nunca dejamos de ser conscientes, de ser la conciencia que ya es. Pero aquel que está perdido, digamos, identificado con un cuerpo y una mente que se cree separado de un mundo, puede, de alguna manera, para ponerlo en un lenguaje equivocado, ¿no? Como cualquier lenguaje, alinearse de alguna manera con este silencio que es ahora, puede llegar a percibir ese solo ser. Alinearse en el silencio es dejar de ser una persona que lucha a verdaderamente escuchar. Entonces, continúa Krishnamurti. Mientras consideramos juntos el muy complejo problema del miedo, no vamos a quedar atrapados en demasiados detalles, sino que investigaremos el movimiento total del miedo y el modo de comprenderlo, tanto verbalmente como el hecho. Así es como Krishnamurti, mediante la investigación intelectual, llegaba a solo ser, ¿no? Hay una diferencia entre la comprensión de las palabras y la comprensión del estado real del miedo. Bueno, esto que dice Krishnamurti acá es cierto que hay una diferencia, pero la diferencia es superficial. Tanto la comprensión verbal del miedo como el sentimiento, la percepción, digamos, física y emocional del miedo, todo eso es percibido por la pura conciencia que ya es. Entonces, el camino que se propone en el Advaita, digamos, es dejar de ver hacia afuera a ver a aquel que ve la comprensión verbal del miedo, el hecho del miedo, a solo ser esa pura conciencia que ya es.
aquí el camino que propone Krishnamurti también es válido, por supuesto. Podría decirse que todo lo sensible o lo imaginable, todo puede ser una herramienta para llegar a la realización de yo soy aquello que todo lo percibe, aquello que no puede ser dicho, y aquello a lo que estas palabras señalan, a la razón de ser de esto, de esta transmisión, que es solo ser, ahora mismo, en este silencio, en esta quietud a pesar de los movimientos, en este silencio a pesar de los sonidos y las palabras, imperturbable, permanece el espacio, la luz, que no es una luz física. Hoy en día, un físico podría decirme con las teorías modernas, sí, la luz se curva por la curvación del espacio ante un objeto masivo, digamos, la teoría, ¿no?, de la relatividad. Pero cuando hablamos de la luz, hablamos de la pura conciencia. Continúa Krishnamurti de la siguiente manera. Somos propensos a hacer una abstracción del miedo, o sea, a convertirlo en una idea, pero aparentemente jamás escuchamos la voz del miedo que nos está contando su historia. Krishnamurti nos invita a sentir el miedo. En este caso el miedo, pero puede ser cualquier sensación, cualquier sentimiento. Aquí Krishnamurti habla del miedo, que el miedo es, digamos, es una de las primeras, o quizás la primer cosa que surge luego de la separación. En el momento en el que surge la identificación con un cuerpo y una mente, y un alguien dice, yo soy un alguien, y estoy separado de un mundo, y puedo ser dañado, aparece el miedo. En definitiva, no es otra cosa que el miedo a la muerte. Porque se cree un ser finito, un ser mortal, cuando él es el inmortal, como hubieran dicho los taoístas, ¿no? Entonces, aquí Krishnamurti habla del miedo, que es un sentimiento, digamos, común a todo ser separado, ¿no?, a todo buscador espiritual, digamos. Si tú, ahora como Krishnamurti, hablándole a un alguien, te crees un alguien que puede ser dañado, que puede morir, entonces es el momento de ver
realmente, como dice Krishnamurti aquí, oír la voz del miedo, que no es otra cosa que el miedo a la muerte. Esto me recuerda a Ramana, ¿no? Cuando Ramana oyó el miedo a la muerte, y se entregó, ¿no? Y realizó, yo soy aquello que no nació y que no morirá. Yo soy el ser, la pura conciencia que es. Ahora, continúa Krishnamurti, ¿no? Somos propensos, humildemente Krishnamurti, ¿no? Hablando a un alguien que se cree un alguien, como si él se creyera un alguien, o como si él se creyera solo un alguien. Él sabe que es todo y más allá de todo. Somos propensos a hacer una abstracción del miedo, o sea, a convertirlo en una idea, pero aparentemente jamás escuchamos la voz del miedo que nos está contando su historia. De modo que vamos a conversar juntos acerca de todo esto. Esto fue la introducción, ¿no?, de Krishnamurti a la charla. Esta introducción fue el 30 de enero, ¿sí?, y continúa aquí, el 8 de mayo, en Ojai. Dice, uno se pregunta por qué los seres humanos que han vivido en esta tierra durante millones de años, que son tan inteligentes en lo tecnológico, no han dedicado su inteligencia a liberarse del muy complejo problema del miedo, el cual puede ser una de las razones de la guerra. De hecho, es la razón de la guerra en realidad es la separación, que es anterior al miedo. El miedo surge a partir de la separación. Antes de la separación solo hay amor. Cuando hay separación, hay miedo. Entonces, aquí Krishnamurti nos invita, ¿no? Y él se pregunta, dice, esta guerra que hace que nos matemos unos a otros, ¿no?, está hablando ahora de los males mundanos, ¿no? ¿Cómo trascenderíamos todo mal mundano? Realizando el ser trascendente que ya es. Muy bien, continuaremos con estas maravillosas palabras de Krishnamurti y humildemente comentándolas, invitándolos a ser lo que ya son, aquí y ahora. Hasta siempre.